Entonces nos quedamos en que ya habíamos declarado las propiedades, las ecuaciones que nos permiten definir propiedades universales de todas las ondas, donde tenemos el intervalo del grupo de ondas delta x con el intervalo a partir del cual se toman las longitudes de ondas recíprocas de las ondas componentes que forman el grupo de ondas, que es la forma con la que tendría la onda asociada a la onda de materia asociada al movimiento de una partícula que se mueve a lo largo del eje x en la dirección en la que x crece. Es mayor o igual a 1 entre 4 pi. Mientras tenemos la otra expresión, donde tenemos la dispersión en frecuencias delta y minúscula, o nu bajo el código látex, o nosotros que a veces lo podríamos ver como v, como ganchito para no confundir, por el intervalo de tiempo que dura el grupo de ondas cuando nos encontramos en un punto fijo sobre en un punto de observación fijo sobre el eje x, siendo mayor o igual a 1 entre 4 pi, como se había comentado, siendo ambas expresiones propiedades universales de todas las ondas. Ahora tenemos la relación de Einstein y la relación de de Broglie. Voy a empezar con la relación de de Broglie. Longitud de onda es igual a la constante de Planck entre el impulso. Yo sé que esta expresión, voy a poner la expresión A, se puede definir de la siguiente manera. Delta x por delta 1 entre la longitud de onda. ¿Por qué 1 entre la longitud de onda? Porque sé que R es la longitud de onda recíproca, es el inverso de la longitud de onda, mayor o igual a 1 entre 4 pi. Y por la relación de de Broglie, yo sé que 1 entre la longitud de onda es igual al impulso entre la constante de Planck. Todo esto igual a mayor o igual a 1 entre 4 pi. Yo puedo pasar la constante de Planck al otro lado de la igualdad-desigualdad, de tal manera que tendría el intervalo delta x por la incertidumbre del valor exacto del impulso, sería mayor o igual a h, la constante de Planck, entre 4 pi, y yo sé que la constante de Planck es 2 pi por la h barra. Entre 4 pi esto me daría 1/2 de la h barra, con lo cual se confirma que el delta x por delta p del impulso es mayor o igual a 1/2 de la h barra, siendo esta la primera parte del principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg. Es decir, al utilizar esta expresión, que es una de las propiedades universales de todas las ondas, y asociarle la relación de de Broglie, he llegado a la primera parte del principio de incertidumbre. Ahora voy con la otra expresión, de acá. Donde tenemos delta de la frecuencia por delta del tiempo, mayor o igual a 1 entre 4 pi. Nosotros sabemos por la relación de Einstein que la energía total E, en este caso energía cinética del fotón, es igual a la constante de Planck por la frecuencia. De tal forma que la frecuencia sería igual a E entre la constante de Planck. Sustituyendo la frecuencia, en este punto tendríamos que delta de E entre H por el intervalo de tiempo del grupo de ondas, que dura el grupo de ondas al pasar por un punto de observación fijo a lo largo al pasar por un punto de observación fijo que se encuentra sobre el eje X, sería mayor o igual a 1 entre 4 pi. De nuevo, puedo pasar la constante de Planck del otro lado de la igualdad, con lo cual tendría delta E por delta T mayor o igual a H, la constante de Planck, entre 4 pi. Yo sé que la constante de Planck es igual a 2 pi por la h barra. Entre 4 pi, esto me da 1/2 de la h barra. Con lo cual confirmo que al utilizar esta expresión, voy a poner la expresión B, que es la otra de las propiedades universales de todas las ondas, y aplicarle la relación de Einstein, despejando la frecuencia, yo obtendría la segunda parte del principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg. A ver, voy a revisar rápidamente si hasta este punto no hay error alguno. Veamos, eso está bien. Está bien. Sí, está bien. Sí, todo está bien. Veamos, sí. Está bien. Ya está, muy bien. Ahora, vamos, entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Nosotros sabemos que la relación de Einstein y la relación de de Broglie son consecuencia de la dualidad onda-partícula, de tal forma que al combinar las propiedades universales de todas las ondas con las relaciones de de Broglie y con la relación de Einstein,
Bueno, de tal forma que al combinar las propiedades universales de todas las ondas con la relación de de Broglie y con la relación de Einstein, obtenemos las relaciones del principio de incertidumbre. Esto nos lleva a la conclusión de que las relaciones del principio de incertidumbre son una consecuencia necesaria de la dualidad onda-partícula, y todo tiene consistencia dentro de la teoría cuántica, gracias a este desarrollo, que ya nosotros pudimos comprobarlo por medio de las expresiones matemáticas que pueden visualizar en estos momentos. Ahora vamos a un pequeño ejercicio, un ejercicio muy sencillo para utilizar todas las expresiones que acabamos de ver, tanto esta clase como la anterior clase. Entonces consideremos un átomo en el extenso, un átomo excitado. Un átomo abandonará su estado de excitación emitiendo un fotón. Hay que considerar que lo que dura el átomo estando encontrándose en el estado excitado está dado por lo que dura el átomo en el estado excitado es igual al intervalo de tiempo delta t de 1 por 10 a la menos 8 segundos. Entonces, una vez que transcurran 1 por 10 a la menos 8 segundos, el átomo abandonará su estado de excitación emitiendo un fotón. Yo quiero determinar la dispersión en frecuencia. yo quiero determinar la dispersión en frecuencia, delta de la frecuencia, para el átomo excitado. ¿Cómo lo haría? Bueno, tenemos la expresión delta de la frecuencia por delta del tiempo es mayor o igual a 1 entre 4pi. Ya me están dando el intervalo de tiempo. Lo único que tengo que hacer es un despeje. Delta de la frecuencia mayor o igual a 1 entre 4pi por 1 entre delta t. Entonces utilizamos la calculadora y esto nos va a dar... Veamos si está bien. ¿Sí? Entonces 1 entre 4.25. Luego entre pi, que es 3.1416. Y luego entre 1 exponencial a la menos 8, que es la duración en tiempo del estado excitado del átomo. Lo cual me da 7.957 por 10 a la 6. 7.957 por 10 a la 6, 1 entre segundo hertz. Hertz, muy bien. Ahora, consideremos que para átomos de sodio, la mayoría de los fotones corresponde a dos líneas espectrales, con una longitud de onda de 5.890 angstroms, que es igual a 5.89 por 10 a la menos 7 metros. Porque sabemos que un Armstrong es igual a 1 por 10 a la menos 7 metros. Yo quiero calcular la amplitud fraccional, de cada línea. Es decir, quiero calcular delta V entre V para cada una de las líneas. Entonces, yo ya tengo delta V. Y dirían, bueno, pero no tenemos la frecuencia, ¿cómo lo vamos a hacer? Recuerden que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Y me están dando la longitud de onda como dato para este problema. Y aplicando la ley del sándwich me quedaría que la amplitud fraccional es igual a la longitud de onda por la dispersión en frecuencia delta V entre la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz es una constante cuyo valor ya lo sabemos que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar 5.89 por 10 a la menos 7, 5.89 exponencial a la menos 7, la longitud de onda por la dispersión en frecuencia, que es por 7.957 exponencial a la 6, entre la velocidad de la luz entre 10 exponencial a la 8, lo cual me da 1.562 por 10 a la menos 8. 1.562 por 10 a la menos 8. 1.562 por 10 a la menos 8, y esto es adimensional porque tenemos frecuencia entre frecuencia. Esta sería la amplitud natural de la línea espectral. Ahora hagan de cuenta que ustedes quieren calcular la incertidumbre en la energía delta, la incertidumbre en el valor exacto de la energía E para el estado excitado del átomo. Bueno, por la conservación del impulso, ustedes deben tomar en cuenta que el excedente de energía en el estado excitado del átomo debe ser igual a la energía del fotón que emite el átomo una vez que abandonó su estado de excitación. Entonces, además, nosotros ya sabemos que la incertidumbre en el valor exacto de la energía delta E por el intervalo de tiempo de la rapidez de cambio de sistema
es mayor o igual a 1/2 por la h barra. De tal forma que yo, aprovechando del dato que me dieron anteriormente, de la duración, de lo que dura el átomo en el estado excitado, ya puedo obtener delta E, que sería delta E mayor o igual a 1/2 del h barra por 1 entre delta T. Y esto me da delta E, 1/2 del h barra. Esto me da, vamos a hacerlo, sería 1.0545 exponencial a la menos 34, que es el valor de h barra, entre 2 entre 1 exponencial a la menos 8, lo cual me da 5.272 por 10 a 5.272 por 10 a la menos 27 por 10 a la menos 27 joules. Perfecto. Muy bien. Muy bien, ahora una última pregunta para este problema. Hagan de cuenta que ustedes quieren calcular la energía del estado excitado. Quieren calcular o determinar la energía del estado excitado del átomo hasta una precisión delta E. Con respecto al estado energético más bajo, considere cuando que emite fotones con una longitud de onda, vuelvo a poner la longitud de onda de 5890 Armstrong. Entonces ustedes me dirían, ¿cómo se resuelve esto? Yo les respondería, muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es la comparación de delta E, la incertidumbre en el valor exacto de la energía, entre E. Sería igual entonces este valor a como nosotros sabemos que E es igual a H por la frecuencia, aquí lo pondríamos, y aquí arriba tendríamos H, que es una constante. Aquí no se presenta la incertidumbre. Tendríamos que hacer una incertidumbre en el numerador igual una incertidumbre aquí en el numerador para que la igualdad se respete. Como H es una constante, en esa parte no existe la incertidumbre. Donde existe la incertidumbre es en la dispersión en frecuencia. Mientras que la energía del denominador E es igual a HV, también para el denominador en la otra parte de la igualdad, la incertidumbre en el valor exacto de la energía sería igual a H. A H no le afecta la incertidumbre porque es un valor constante, pero en este caso la incertidumbre se vería en la magnitud de la dispersión en frecuencia. Ya tenemos H por frecuencia, y aquí para obtener incertidumbre de energía sería H por la dispersión en frecuencia. Pero yo quiero calcular la energía total E del estado excitado del átomo hasta una precisión dada por el dado por la incertidumbre, hasta la precisión que nos permita la incertidumbre que tenemos para este problema. Es decir, yo tengo que definir a E en términos de delta E, de tal forma que lo que me conviene hacer a partir de esta expresión que ya he establecido es despejar a E de aquí, y tendría lo siguiente. Así, si yo despejo a E, ya le encontraría en función mi valor de la energía en función de la precisión que me permita definir la misma incertidumbre. Entonces tendría E es igual a delta E entre H delta V entre HV. Muy bien. Y entonces, simplificando esta expresión, tendría, déjenme ver, esto para acá, sí. Esto pasa para acá, esto para acá, sí, esto va para acá, sí, esto va, sí. Perfecto, entonces ya tendría constante de Planck entre constante de Planck se hace 1. Y por ley del sándwich me quedaría V delta E entre delta V, la dispersión en frecuencia. Muy bien, tenemos H entre H, ya quedó. Entonces esta parte, esta parte, y esta parte, y dirían, pero no tenemos la frecuencia, pero nos están dando de nuevo la longitud de onda. Entonces E sería igual a C por delta E entre la longitud de onda por la dispersión en frecuencia, y esto nos da delta E. Y esto nos da lo siguiente. Ya tenemos todos los datos que nos han dado a lo largo de todo este problema y los que hemos obtenido con los datos y las preguntas que nos han establecido para este problema. Tenemos la velocidad de la luz, tenemos delta E que acabamos de calcular. Aquí tenemos la longitud de onda de 5.890 Armstrong, que se interpreta como 5.89 por 10 a menos 7 metros. Y tenemos la dispersión en frecuencia que calculamos en primera instancia. Entonces lo único que tengo que hacer es sustituir estos datos y utilizar la calculadora adecuadamente, lo cual me va a dar igual a, déjenlo, lo voy a hacer lentamente para que no tengamos ningún error. 3 exponencial a la 8, la velocidad de la luz sería 3 exponencial a la 8 por delta E. Nosotros obtuvimos que delta E es igual a 5 punto, aquí lo voy a poner, 3 exponencial a la 8 por 5.272 exponencial a la menos 27. Muy bien. Entre la longitud de onda, entre
5.89 exponencial a la menos 7, entre la dispersión en frecuencia que calculamos en primera instancia, entre 7.957 entre 7.957 exponencial a la 6. Y esto me da 3.37 por 10 a la menos 19 joules. Dejen checo si esto es, déjenme me acuerdo, 3.37.4. Sí, está bien. Todos los resultados que hemos obtenido hasta este momento son correctos. Perfecto. Entonces ya habríamos terminado la explicación de este tema e iríamos con el siguiente tema. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, algo que sea confuso, algo que no se comprenda por el momento? ¿No? Entonces continuemos. Recuerden que si tienen dudas, déjenlo mándenlas al correo o les déjenlas en las cajas de comentarios para que se responda lo más pronto posible. Ahora vamos con el siguiente tema. La teoría de Schrödinger, de la mecánica cuántica. Entonces, nosotros a lo largo de este semestre, a lo largo de nuestros cursos, nos hemos visto cómo las partículas subatómicas, hemos visto cómo hay pruebas contundentes, tanto en la teoría como en el experimento, de que las partículas subatómicas, como lo son los electrones, no se comportan de acuerdo a las leyes de la dinámica de Newton, sino que se comportan de acuerdo al movimiento ondulatorio de algún tipo. Es decir, el comportamiento de estas partículas subatómicas está regido por el comportamiento de una longitud de onda de de Broglie o de una función de onda de materia. De tal manera que nosotros hemos podido, gracias a estos conceptos, resolver algunos de los problemas que hasta este momento se han establecido y hemos podido calcular ciertos aspectos del comportamiento de este tipo de partículas gracias a la longitud de onda de de Broglie y a la función de onda de materia. Pero habrá casos más complejos para los cuales estos términos que nosotros hemos visto y hemos establecido sus fundamentos hasta este punto no nos van a servir, siendo que para esos casos más complejos necesitaremos una teoría más completa, una teoría que define de mucho mejor forma los eventos que vamos a analizar a continuación, siendo esta teoría la teoría de Schrödinger de la mecánica cuántica. Muy bien, entonces la teoría de Schrödinger de la mecánica cuántica se basa fundamentalmente en la ecuación de Schrödinger, la cual es una ecuación diferencial parcial de segundo grado. Siendo que la solución de esta ecuación diferencial parcial de segundo grado es la función de onda de materia. Y como tenemos dicha ecuación diferencial parcial de segundo grado, nosotros vamos a partir de ella llevar a cabo operaciones tales como la derivada parcial con respecto al tiempo de la función de onda de materia, o la derivada parcial con respecto al espacio en x de la función de onda de materia, o la segunda derivada parcial con respecto al espacio en x, o la segunda derivada parcial con respecto al espacio en x de la función de onda de materia. Porque son las principales operaciones que se harían con la ecuación de Schrödinger. Muy bien. Pero ustedes dirían, ¿cómo vamos a establecer dicha ecuación de Schrödinger? ¿Qué necesitamos considerar para poder definir a la ecuación de Schrödinger y luego veremos la independencia del tiempo? Pero ahorita vamos a concentrarnos en obtener la ecuación de Schrödinger. Bueno, ¿qué debemos considerar para esto? Bueno, primero debemos tener en cuenta que la ecuación de onda mecánico-cuántica, es decir, la ecuación de Schrödinger, debe definirnos resultados que puedan ser comprobados experimentalmente. Por lo que se quiere en dicha ecuación de onda mecánico-cuántica enumerar cuatro propiedades deseables concernientes a los requisitos razonables para dicha ecuación de onda mecánico-cuántica. Siendo estas cuatro propiedades deseables
que funcionan como requisitos, funcionan como requisitos para nuestra ecuación de onda mecánica cuántica, las siguientes que voy a enumerar a continuación. Nuestra ecuación de onda mecánica cuántica debe estar relacionada con la relación de Einstein y con la relación de Broglie. Nuestra ecuación de onda mecánico cuántica o nuestra ecuación de Schrödinger debe estar relacionada con la expresión para la energía total de una partícula, donde tendríamos la energía potencial más la energía cinética, que en este caso la energía cinética la estoy definiendo en función del impulso de la partícula. Nuestra ecuación de onda mecánico cuántica debe ser lineal en la función de onda. Esto quiere decir que si tenemos la función de onda de materia psi subíndice 1 y la función de onda de materia psi subíndice 2, siendo estas dos soluciones diferentes para la ecuación, para la ecuación de onda mecánico cuántica, la suma lineal y ambiarbitraria de ambas, es decir, C1 subíndice 1 más C2 por psi subíndice 2, debe ser también solución. Muy bien, ahora nosotros vamos a evaluar un caso particularmente importante. ¿Cuál sería ese caso? Cuando tenemos una partícula libre. Pero ustedes saben, por lo que ya han visto en sus cursos de clásica en los semestres anteriores, que la fuerza que actúa en una partícula, sería igual a menos la derivada con respecto al espacio. La derivada con respecto al espacio, pero en este caso pero lo voy a generalizar. La fuerza que actúa sobre una partícula sería menos la derivada parcial con respecto al espacio de la función energía potencial. Entonces tenemos aquí está. Bien. Nosotros, como les estaba diciendo, gracias a sus cursos de físicas anteriores, sabemos que la fuerza que actúa en una partícula es igual a menos la derivada parcial con respecto al espacio de la función energía potencial, de tal forma que si la energía potencial en una partícula fuera igual a una constante o igual a 0, la fuerza que actúa sobre la partícula es nula, y este es el caso de la partícula libre. Entonces vamos a considerar estas cuatro propiedades que deben concernientes a vamos a considerar estas cuatro características concernientes a las propiedades deseables para nuestra función de onda mecánica cuántica, de que nuestra función de onda mecánico cuántica debe estar relacionada con la relación de Einstein, la relación de Broglie, una primera propiedad. Nuestra ecuación de onda mecánico cuántica debe estar relacionada con la expresión para la energía total de una partícula. Nuestra ecuación de onda debe ser lineal en la función de onda y además vamos a considerar el caso en especial de la partícula libre. Muy bien. Entonces, para poder llevar a cabo todo este razonamiento de una mejor forma, voy a definir los siguientes conceptos que me van a ayudar a llegar a mi ecuación de Schrödinger de una manera más fácil y directa. Nosotros ya hemos visto a la longitud de onda. Muy bien. La longitud de onda sería igual a 2pi entre el número de onda k. O el número de onda k sería igual a 2pi entre la longitud de onda. Este concepto del número de onda ya lo han visto en ondas mecánicas y saben muy bien que las unidades de medida del número de onda es igual a radianes por metro. Ahora, nosotros sabemos que la frecuencia angular omega es igual a 2pi por la frecuencia. Y a su vez saben, porque ya lo han visto en ondas mecánicas y lo han reforzado en materias como circuitos de corriente alterna, circuitos de corriente directa, que la frecuencia angular omega, sus unidades de medida son los radianes por segundo. Perfecto. Y a su vez también conocen que de acuerdo a por la relación de Einstein, la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Pero a la vez esta es igual a la h barra por la frecuencia angular omega, y este análisis ya lo hemos realizado en clases anteriores, de tal forma que yo puedo establecer la expresión para la energía total E de una partícula en términos del número de onda k y de la frecuencia angular omega. Vamos a hacer, entonces tendría la expresión para la energía total de una partícula, E es igual a la energía potencial V más el impulso al cuadrado entre 2m. Perfecto. Entonces yo también lo puedo escribir B más P al cuadrado entre 2m. Muy bien. Yo sé que la energía total E es igual a la h barra por la frecuencia angular omega. Muy bien. Por la relación de de Broglie sé que la longitud de onda es igual a h entre el impulso. Por lo tanto, sé que el impulso es igual a h entre la longitud de onda. Y como yo sé a su vez que la longitud de onda es igual a 2pi entre el número de onda k, entonces 1 entre la longitud de onda
1 entre la longitud de onda es igual al número de onda k entre 2pi. De tal forma que el impulso sería igual a k, el número de onda k entre 2pi por la constante de Planck. Y yo a su vez sé que la constante de Planck es igual a 2pi por la h bar, de tal forma que 2pi entre 2pi me da 1. El número de onda k, pues concluyo que el número de onda k por la h barra es igual al impulso de la partícula. De tal manera que esta expresión, a partir de este concepto, esta expresión, esta de acá, que es la energía total E de una partícula, donde ella está expresado como h barra por la frecuencia angular omega, puede estar escrita de la siguiente forma. Voy a escribir primero la energía potencial porque, bueno, primero la voy a escribir así. Suelen escribirla mejor siguiendo este orden en la mayoría de los casos. Muy bien. Entonces, estamos de acuerdo que esta expresión es igual que esta expresión, solamente que escribí primero la expresión para la energía cinética en términos del impulso. Aquí está. Ahora, yo sé que el impulso de una partícula es igual, el impulso P de la partícula, por el razonamiento que acabamos de hacer en estos renglones, es igual al número de onda K por la h bar. De tal forma que el impulso de P de una partícula al cuadrado sería igual al número de onda K al cuadrado por la h barra al cuadrado entre 2m, más la energía potencial igual a hv por la frecuencia angular omega. Muy bien. Ahora, ya que hice este análisis, puedo proseguir. Perfecto. Nosotros sabemos que la ecuación de onda mecánico-cuántica, que será nuestra ecuación de Schrödinger, debe ser lineal en la función de onda. Para lograr a cabo este objetivo, cada uno de los términos de la ecuación mecánico-cuántica debe ser lineal en la función de onda. La ventaja que tenemos con las derivadas con respecto al espacio en X es que cualquiera de estas derivadas va a cumplir con esa... Cualquiera de estas derivadas... A ver, sí... Cualquiera de estas derivadas va a cumplir con dicha propiedad. Además, tenemos la característica de que, o sea, cualquier orden de derivada va a cumplir con esta propiedad de que la ecuación de onda mecánico-cuántica sea lineal en la función de onda. Además, tenemos la ventaja que con una derivada, ya sea que la constante c se encuentre en esta posición o una constante c se encuentre en esta posición, no va a afectar el resultado de la operación, ya sea que C se encuentre aquí o C se encuentre así, vamos a tener lo mismo. Bien. Ahora, también hay que considerar que para que la ecuación de onda mecánico-cuántica sea lineal en la función de onda, la función de onda de materia no deberá estar elevada a alguna exponencial diferente a 1. Es decir, si la función de onda de materia está elevada a la 0, si la función de onda de materia está elevada al cuadrado, si la función de onda de materia está elevada al cubo, o si la función de onda de materia está elevada a la cuarta, la ecuación de onda mecánico-cuántica, donde se encontraría la función de onda de materia, ya no sería lineal en la función de onda. Por lo tanto, en dicha expresión se debe evitar que la función de onda de materia esté a la 0, a la 2, a la 3 o a la cuarta. Es decir, se deben evitar potencias a la 0, a la 2, a la 3 o a la 4 o a cualquier potencia superior, por lo que es necesario, conveniente y necesario, específicamente es necesario que la función de onda de materia dentro de la ecuación de onda mecánico-cuántica se encuentre a la 1 en cada uno de los términos. Muy bien, y así se asegurará la linealidad de la ecuación de onda mecánico-cuántica en la función de onda de materia. ¿Okay? Ahora vamos a ver el último requisito que es la solución de la partícula libre que acabamos de analizar aquí, el caso para el cual tenemos a la partícula libre. ¿Dónde quedó? ¿Dónde está mi partícula libre? Aquí está. ¿Dónde está mi partícula? Sí. Donde aquí analizamos brevemente que para la partícula libre, tenemos el caso de la partícula libre, si la energía potencial de la partícula es igual a una constante a 0, eso implica que no existirían fuerzas aplicadas, sobre dicha partícula. Ya lo analizamos hace un momentito. Entonces, la solución para la partícula libre correspondería a una función senoidal. Y ustedes dirían, ¿por qué la solución para la partícula libre
Ahora, ¿por qué la forma de la solución para la partícula libre correspondería a una función senoidal? Bueno, una función senoidal, de la manera en la cual ustedes ya la han estudiado en ondas mecánicas, corresponde a la siguiente expresión. Seno del número de onda k por el espacio en x menos la frecuencia angular omega por el tiempo t. Cuando ustedes obtienen la segunda derivada espacial, cuando ustedes obtienen de esta función la segunda derivada espacial, van a obtener el término menos el número de onda k al cuadrado. Cuando ustedes derivan esta función, derivan a esta función con respecto al tiempo t, van a obtener un factor menos la frecuencia angular omega al cuadrado, siendo que entonces se sugiere que precisamente eso es lo que nosotros queremos. Queremos obtener el factor menos número de onda k al cuadrado, y queremos obtener el factor menos la frecuencia angular omega. ¿Por qué? ¿Por qué queremos obtener esos factores? Porque dichos factores se encuentran presentes en la expresión para la energía total de una partícula, la cual está escrita en términos del número de onda k y de la frecuencia angular omega, por lo que se sugiere que es necesario que la ecuación de onda mecánico-cuántica tenga una segunda derivada con respecto al espacio en x y una primera derivada con respecto al tiempo t. Además, para conservar la linealidad en este término, la energía potencial debe ser multiplicada por la misma función de onda de materia, de tal manera que la ecuación de onda mecánico-cuántica estaría establecida de la siguiente forma. Tenemos el alfa, y como nosotros queremos una segunda derivada con respecto al espacio en x, tendríamos aquí la segunda derivada parcial con respecto a x de la función de onda de materia, más la energía potencial, que puede depender del espacio en x y del tiempo t, por la función de onda de materia. Recuerden que se tiene que multiplicar la energía potencial por la función de onda de materia para conservar la linealidad, igual a beta siendo otra constante, por la derivada parcial con respecto al tiempo t de la función de onda de materia. Muy bien, entonces ya hemos reunido los requisitos para poder manipular esta expresión y llegar a la ecuación de Schrödinger. Como ustedes se podrán dar cuenta, nosotros hemos procurado tener un especial cuidado con los requerimientos del punto 3 y del punto 4. El requerimiento del punto 3 es asegurar la linealidad de la ecuación de onda mecánico-cuántica en la función de onda. ¿Cómo dijimos que lo íbamos a establecer? Bueno, nosotros por medio de las propiedades matemáticas que ya han sido analizados en sus cursos anteriores de matemáticas, sabemos que la derivada de cualquier orden, sea de orden 2 con respecto al espacio en x, de orden 1 con respecto al tiempo t, me va a permitir conservar dicha linealidad. Así que el que esté presente esta derivada parcial y esta derivada parcial me permite conservar la linealidad. A su vez, si se dan cuenta, en la función de onda de materia está elevado a la 1, está elevado a la 1, está elevado a la 1. El que todas las funciones de ondas de materia para cada uno de los términos que forman esta ecuación de onda estén elevadas a la 1, nos va a permitir que la ecuación de onda mecánico-cuántica sea lineal en la función de onda. Hemos reunido hasta este punto las características más importantes concernientes a las propiedades deseables en la ecuación de onda mecánico-cuántica. Muy bien. Ahora, Zoom dice que la sesión se va a terminar. Me reconecto en 5 minutos.